Excelente, Osvaldo. Nada, te quería simplemente hoy comentar a nuestra audiencia que te pedí un tema muy importante del servicio del cristiano, ¿sí? Que es el servicio, ¿sí? Y dónde se puede servir, o en las cuatro paredes dentro del templo, que está bueno, o también se puede servir afuera, como cristianos, fuera de una sociedad que muchas veces está clamando, muchas veces distintas cuestiones, y a veces por la vida, por el vertiginio de la vida, pasamos de largo y no nos damos cuenta. No sé, ¿qué me puedes decir con respecto a esto? Bueno, uno en estos tiempos tan difíciles como están pasando en algunos lugares del mundo, vemos personas que están trabajando pero sirviendo. Muchas veces vemos los anuncios de Médicos Sin Fronteras, cómo están trabajando, y los mismos grupos de paz, dando países en lugares de conflicto o de catástrofes, ¿no? Y vemos que son hombres y mujeres admirables porque por más que estén bien económicamente, y no sé si es así, más que nada creo que los mueve la vocación, el amor a las personas, el servicio, el ayudar a la gente. Están enfrentando muchas veces hasta la misma muerte. Esto pasa con muchos periodistas, corresponsales de guerra también, ¿no? Es un servicio. Están para anunciar y vemos hoy día, nos compunge el corazón cuando vemos las guerras, las catástrofes, los desplazamientos de las personas, cómo deben dejar sus hogares, sean humildes o no, sin embargo dejan su terruño y no saben dónde van. Pero como vos dijiste, podemos pensar de qué manera podemos servir. Y vos sabés que el servicio es algo tan, en la vida del cristiano, hasta tenemos la enseñanza del Señor. Él no vino para ser servido, sino para servir. Cuando se reunieron la última cena con sus discípulos, era costumbre, natural. Bueno, si alguien era invitado a un hogar, siempre había quizás un esclavo que lavaba los pies de las visitas, por el polvo del camino, ¿no? Para sentirse cómodo. A veces, si el invitado era importante, el mismo dueño de casa limpiaba los pies, lavaba los pies. En el momento ese, como estaban antes peleando a ver quién sería mayor en el reino de los cielos, en algunos discípulos, Jesús tomó un lebrillo, una palangana y una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y algunos de ahí dijeron, no me vas a lavar los pies. Y Jesús dijo, si no lavare los pies, no tendréis parte conmigo. Y entonces, bueno, Pedro siempre era medio exagerado. Y bueno, no solo los pies, sino la mano, la cabeza, todo. Están limpios. Quiero decir esto, es que el Señor Jesús se ofreció a hacer el trabajo humilde, el servicio. Y dice él mismo, ¿no? En varias oportunidades, no he venido a ser servido, sino para servir. Y justamente esta palabra, servir, en el original griego, es donde, como se escribió el Nuevo Testamento, tiene su origen en un término muy conocido cotidianamente, que se usa a veces como transliterado, diaconía, o sea, el diaconado, el servicio. Aquellas personas que en la iglesia hacen un trabajo a veces invisible, puede ser de limpieza, puede ser de acomodar a las personas que vienen a la iglesia en las sillas, en los bancos, hacer un trabajo de acomodamiento, de servicio, de hacer cualquier trabajo que no es visto, pero está hecho como para Dios, y eso es lo importante, ¿no? Y justamente, diáconos se traduce como ser un siervo, ser un siervo. Esto lo comenta Wine en su comentario del griego del Nuevo Testamento. Y todos los que hemos recibido el amor y el perdón de Dios, esto es un principio cristiano, debemos tener un espíritu de servicio, el mismo espíritu que tuvo Cristo, ¿no? Cualquier ayuda es un servicio al prójimo. Siempre hay algo que podemos hacer para ayudar de una u otra manera y bendecir a aquellos que nos rodean. Hay un texto que es muy conocido: mejor es dar que recibir. Y le hemos comentado, bueno, si esto se lo preguntamos a un niño, si es mejor es dar que recibir, no, es mejor recibir, dice un niño, ¿no? Siempre está esperando un regalo. Porque dar, bueno, un niño no entiende eso porque quizás a veces no tiene que dar. Y a veces pasa eso con los mayores.
Siempre que estamos un poco en la ambición de tener o recibir y no tanto dar. Siempre que podemos dar, tenemos que pensar que hay alguien que tiene menos que nosotros. Si damos es porque tenemos, poco o mucho, pero tenemos para poder dar y ayudar a otro. Y el que recibe, bueno, si tuviéramos que recibir necesariamente, es porque no tenemos. Por eso es mejor dar que recibir, porque en lo poco o lo mucho que yo tenga, puedo brindar un servicio a aquellos que me rodean, ¿no? Los que servimos y amamos a Dios también tenemos una misión muy importante para nuestro tiempo en la tierra: anunciar el Evangelio de Jesús y expresar el amor de Dios a toda la humanidad. Y hay un dicho muy conocido: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Creo que es de Teresa de Calcuta. Pero hay un pasaje que a mí me gusta mucho, porque ahí aún le podrán decir: no sé cómo hacer para servir a Dios, no sé cómo hacer para servir a Dios. Y sin embargo, fíjate qué interesante, acá en Colosenses, capítulo 3, algo que cuando lo vemos nos sorprende. Dice el apóstol Pablo: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, que es lo que realmente realizamos todos los días, ¿no? Hablamos, hacemos cosas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Hacerlo todo en el nombre de Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, si pensamos como cristianos que todo lo que hacemos, fíjate que no hay especificación de lo que es. Hablar, la forma de hablar, cómo hablar, qué términos emplear. Y también lo que hacemos, aún manualmente, o nuestro trabajo cotidiano, hacerlo como si el Señor Jesús nos enviara a hacerlo, o nos enviara a decirlo. Hablar y decir y hacer más, como lo haría Jesús, en el nombre de Jesús. O sea, así como algunos son enviados a ayudar a aquellos que necesitan una ayuda urgente, y lo sienten hacer porque es una elección. Tenía un compañero de trabajo que, hablando con él, de vez en cuando conversamos hace mucho tiempo, y me dice: ¿sabía que un hijo de él había estado haciendo la carrera militar aquí en Buenos Aires? Y la destinaron en varios lugares del país. ¿Cómo anda tu hijo? Está en Ucrania. ¿Qué le digo? ¿Cómo? Sí, se fue de voluntario a Ucrania. ¿Cómo? Sí. Dice: bueno, él pidió un traslado, no se lo dieron, así que renunció al ejército y se fue de voluntario a Ucrania. ¿Y por qué? Bueno, es el espíritu que tiene de servir, dice, ¿no? ¡Wow! Le digo. Y es un chico de 20 y pico de años. Sinceramente, me dejó helado. Pero fíjate el otro texto, qué interesante. Dice este primero que hemos leído: todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre del Señor. Es como si el Señor nos enviara. Más aún, como si Él lo hiciera. Era cuando éramos chicos que nuestros padres nos enviaban al almacén: anda a buscar suelto, ¿no? Medio kilo de hierba o medio kilo de azúcar, y lo envolvía el almacenero. Me manda mi mamá, entonces llevábamos la libretita y nos anotaban en la libretita. Y una chocolatada de vidrio, ¿te acordás la botellita de chocolatada de vidrio? Para mí era un lujo. Pero había. Había, sí. Había. Y en el nombre de Jesús. Pero fíjate, este es el versículo 17 del capítulo 3 de Colosenses. Pero el versículo 23 dice algo más difícil. Porque dice: bueno, lo que hago, lo hago en el nombre del Señor, como si Él me acompaña, estoy con Él. El versículo 23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y acá enseguida que aparece el trabajo, lo que sea. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. No para mostrarse. La empresa, no para el trabajo, no en casa, el ama de casa, no para la familia, cocinar, sino para el Señor. ¡Wow! O sea, tengo el privilegio de hacer algo en la vida cotidiana como cristiano, y Dios lo toma en cuenta, lo anota como que lo hago para Él. ¿Viste cuando dice: me viste sediento, hambriento, desnudo? Y bueno, entonces
Cuando entendemos ese texto y lo hacemos comparado a lo que vos estás diciendo, Osvaldo, es muy interesante porque en realidad ¿a quién servimos? A nuestro prójimo. ¿Y quién está ahí? Y quizás está el Señor Claro. Jesucristo, sin lugar a dudas. O sea, Y los discípulos le preguntan, ¿no? ¿Cuándo te vimos preso o hambriento, exactamente. desnudo? Bueno, o cuando hiciste esto a uno de mis pequeñitos. O sea, siempre el espíritu de servicio, hecho con ese amor, con ese, esa fuerza que nos lleva a cubrir la necesidad del otro, sea materialmente o afectivamente. A veces veo las enfermeras o los médicos en lugares de desplazamiento de las gentes, tomando esos bebitos en brazos, ¿no? Desnutridos. Sin embargo, lo miran con tanto amor, como diciendo, bueno, si yo puedo darle un poco de calor y de días de vida a este niño, a esta criatura, a esta familia, y verdaderamente son personas que, no sé si tendrán, pensarán que lo están haciendo para Dios, pero Dios sí lo considera así. Y algo que me gusta de Osvaldo también, él dice en la palabra de Dios que los funcionarios, los gobernantes, aún sin saberlo, sirven al Señor, dice. Es que justamente, bueno, tocaste un punto muy delicado. Todo el que está puesto en la autoridad ha sido puesto por Dios. Y esto abarca toda aquella persona que tiene ascendencia de autoridad sobre una persona, y más aquellos que gobiernan. Lo sepan o no lo sepan, de eso tendrán que rendir cuenta a Dios. En política, y esto lo vemos permanentemente, tenemos recuerdos, sabemos quiénes fueron buenos políticos que dieron su vida para servir al pueblo. A veces quisieron hacerlo y no lo han dejado. A veces parece ser que el hacer el bien, claro, es un mal ejemplo, como diciendo, si él hace el bien, si sirve al pueblo, ¿qué estoy haciendo yo? Tengo que hacer lo mismo. Y quizás aquel que entró en ese ambiente no lo hizo con esa intención, sino de asegurar su futuro. Pero sin embargo, todos los que están en la autoridad, en eminencia, aquellos que han sido puestos mismo por el pueblo, y se repite permanentemente, todos los que han sido elegidos han sido para servir. Es un trabajo de servicio, de diaconía, de servicio. Y tendrán que rendir. Algunos vemos que han sido juzgados por los pueblos porque han servido mal, han sido falsos, han defraudado, pero el que zafó hoy y zafa en la tierra se encontrará con el juicio de Dios. Porque eso es así. Dios ha puesto los pueblos en la tierra, las autoridades, Él puso orden. Nosotros somos los que hacemos el caos y el desorden, pero sabemos que hay hombres y mujeres que aman a sus pueblos y han subido al gobierno, al poder, con el propósito, y sabemos de muchos, Claro. en este país y fuera de este país, y algunos son reconocidos mundialmente, y muchas veces mujeres, que han servido a su pueblo, que han sido ejemplo, primeramente también de humildad. A Merkel de Alemania siempre le decían que siempre estaba con la misma ropa. ¿Para qué? Si me sirve y está limpia, no me llamaron para el desfile de moda, sino para servir a mi pueblo. Es que, sí. Y bueno, todos tenemos la oportunidad, fíjate, aunque no se nos presente una situación extrema, solamente lo que decimos, cuidemos no cómo hablamos, y lo que hacemos, lo estamos haciendo en el nombre de Jesús. Más, lo haríamos como Él lo haría. Lo hacemos como Él lo haría. Qué responsabilidad, ¿no? Y además, lo que hacemos, no estoy viendo a mi jefe, no estoy viendo a alguien al cual le presto un servicio o un trabajo por el cual me pagan, simplemente lo estoy haciendo como para el Señor. Y eso habla de un mejor servicio, un mejor trabajo, una mejor responsabilidad e idoneidad frente a aquello que se me presenta diariamente. Un mejor mayordomo. Mayordomo, estamos para servir. Esa palabra a muchos no les gusta, ¿no? Y bueno, Jesús dijo en Lucas 22-27, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Sí, mas yo estoy entre vosotros para el que sirve, como para el que sirve. Qué bueno saber que el servicio tiene que ser agradable ante los ojos del Señor Jesucristo y Él se merece toda la gloria y la honra. Lo otro es un tema de hasta algunos casos de religión para muchos, ¿sí?
estoy diciendo de que muchas veces se sirve para ser visto, para mostrarse, Claro. yo no tengo que mostrar nada, yo no tengo que mostrar nada, mi vínculo tiene que estar con el Señor y tengo que hacerlo de corazón como para Él, y esa es en el lugar donde estés, ¿se entiende? El apóstol Juan, en su tercera carta, aparte del Evangelio, escribió 3 cartas a los cristianos en la dispersión, y también escribió el Apocalipsis. Dice: amado, fielmente te conduces, y está hablando aquí un amigo, escribiéndole la carta de tercera carta, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Y vos fíjate, estamos hablando de personas que están sirviendo a gente que no conocen, pero los ven en necesidad. Osvaldo, pero ¿cuál fue el mandato? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿No dijo ir y predicar al que está sentado y cantando al lado en el templo? Que es excelente ir al templo, es interesante congregarnos. Nos desafió a salir de esas 4 paredes y hablar con las personas que sí lo necesitan. Llámese político, llámese porque todo el mundo, porque a veces decimos político como si están en otro rango. No. Son seres humanos igual que todos nosotros, ¿sí? Y tantas necesidades para el político, para el productor, para el vecino, para el transportista, para el jugador de fútbol, para el corredor de auto. O sea, estamos en una sociedad y no podemos, para el verdulero, como decís, para el ascensorista, para el que te cruzas en el edificio, ¿sí? Y cuántas veces nos cruzamos y por ahí fracasamos o nuestra vertiginio de la vida, como te decía hace un rato, perdemos el enfoque y decimos, che, y al final perdí esto. Mirá, a veces me doy cuenta cuando uno compra algo, aparte de que uno quiere el mejor producto y lo elige o lo puede elegir, lo pide, una cosa que se destaca hoy día en el comercio es la forma en que te atienden, que es un extra, pero es natural de la persona que lo hace. La forma en que sos atendido, el cuidado con que el comerciante cuida a su cliente, lo hará por ese motivo, pero también sale de su corazón ser un buen comerciante, servir, además de venderte algo. Y a veces puede ser que, bueno, a veces conversamos con mi esposa, cuando la mujer entra a un negocio, ve buscando un producto, un vestido, una ropa, la mujer revuelve todo, pide de todo, se prueba de todo y quizás no compra nada. Yo si no veo el producto en la vidriera y pienso, bueno, no me gusta el color, voy a entrar para ver si tiene otro color, una camisa o lo que fuere. La mujer no, la mujer entra y vemos la paciencia que tienen los comerciantes con, especialmente las clientas, ¿no? Que no siempre entran para comprar, sino a veces para ver. Bueno, si no tiene ese espíritu de servicio, la persona, por más que no haya encontrado el producto o lo haya encontrado, si alguien percibe que es mal atendido, de mala manera, de por sí eso le quita las ganas de volver. El servicio, justamente, es algo que lo tiene que sentir la persona que lo produce, que lo hace, pero también tiene que llegar a la persona que lo recibe. Y eso es algo tan particular que se ve, se nota y se disfruta mutuamente. Uno valora y es bueno decirlo. Por eso cuando uno va a comer a algún lugar, la propina significa justamente agradecimiento. Es decir, la verdad que hemos comido muy bien, pero hemos sido servidos muy bien. Y esto a veces no se le dice a una camarera, a un mozo. No, se sorprende. Se sorprende. La verdad que le agradezco, Dios lo bendiga. Es un trabajo muy bien realizado. Osvaldo, pero con la conversación normal de todos los días, te llamo a Buenos Aires y lo primero que te pregunto, hola Osvaldo, ¿cómo está el tiempo? Como si a mí me afectaría cómo está el tiempo en Buenos Aires, como si tengo una plantación o una yerbal en Buenos Aires, en vez de preguntar, che, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu esposa? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Carecemos muchas veces, estamos rodeados de información, estamos en el mundo de la inteligencia artificial y nos falta la comunicación, pero una comunicación más asertiva, más de persona a persona, más volviendo a las raíces, como hablaban antes quizás los abuelos, quizás otra cosa, y quizás no tenían esa expresión de afecto y de cariño porque ellos eran más rústicos, más duros, sufrieron un montón de cosas, pero nosotros ya tenemos todas estas herramientas, pero las vamos perdiendo, Osvaldo. Entonces cuando yo llamo por teléfono a alguien y le digo, ¿cómo andás, amigo? Mirá, estoy orando por vos, qué bueno, espero que esté bien tu familia. Dice, che, ¿qué le pasa a este? ¿Qué me quiere vender, viste? Porque a veces pasa eso. No, pero es cierto. O sea, vos decías antes de las generaciones pasadas, había un espíritu de servicio en las generaciones pasadas, un espíritu de ayuda aún al desconocido, ¿no? Acá pasó el Andresito, Osvaldo. Vos fíjate, vos preguntaste
siempre que nos saludamos, ¿cómo está el tiempo? En alguna medida, ¿qué estás preguntando? ¿Cómo la estás pasando? ¿Estás disfrutando el día? ¿Estás pensando, a ver, cómo la está pasando él? Porque Sí, sí. fíjate los amigos y hermanos de Córdoba, cómo están sufriendo, se han llegado. Sí, 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 eso es algo concreto, pero a veces hablamos con un familiar y no le preguntamos cómo están sus hijos, su hermano, su trabajo, y le preguntamos cómo está el clima. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo de Córdoba es muy entendible y por supuesto que si llamas a un hermano en Córdoba, lo primero que vas a preguntar por eso, ¿no? O sea, que porque nos preocupa. Exacto. Sí, sí, sí. Están Bueno, llegados, Osvaldo, digo, ¿cuándo tenemos que desarrollar todas estas herramientas? Y también vamos a hablar otro día sobre la comunicación, cómo nos expresamos. ¿Qué significa quizás dar un abrazo? ¿Qué significa dar una palmadita? ¿Qué significa prestar el oído, no hablar tanto como yo? En el tema de comunicacional, ¿sí, Osvaldo? Y los gestos, sí. ¿sí? Los gestos, las posturas, cómo nos paramos. Y no estoy haciendo técnica para política, estoy hablando de técnica para el ser humano. No. Mirá, la comunicación, este tema de la comunicación y los elementos que la componen, desde la voz, el volumen, el tono, los gestos, la actitud corporal, justamente el no dejar hablar al otro, sino que a veces los periodistas, ¿no? Hacen preguntas y resulta que la pregunta quieren responder a los periodistas, pero si para qué no invitaste al especialista si vas a responder Tipo vos, ¿no? Mauricio. No, vos sabés que en periodismo hay un periodista, Rolando Hangling, que le llaman el maestro aquí en Buenos Aires, como lo debe haber en cualquier lugar del país y del mundo, que hace la pregunta, primero muy buena pregunta, y deja que la persona se exprese perfectamente, completamente. Y cuando la persona para, quizás hasta le hace una pregunta sobre lo que dijo, para que amplíe algo más sobre cierto punto. Eso significa que estuvo prestando atención. A ese periodista que no estaban prestando atención a la respuesta del invitado. Excelente. Sí, pero bueno, porque toca... La saben todas ellos. Tienen el título nomás, no pasa por ahí. Osvaldo, te agradezco infinitamente tu tema, muy bueno. Vamos a hablar de este tema, del tema de los gestos, de las comunicaciones, cómo tenemos que mirar también a los ojos. Los ojos también expresan, es una forma de comunicación. Los brazos, los hombros caídos para adelante. Y le preguntás, che, ¿cómo te va? Y con el hombro caído y ya sabés la respuesta. O sea, si vos me demostrás cómo estás parado y ya me vas a decirlo cómo estás, a menos que tenga una lumbalgia. Entonces, por lo que me estás diciendo, mejor te pregunto yo a vos, nos explicás el tema con todo lo que estás diciendo. Buenísimo, Osvaldo. Bueno, te agradezco mucho, Osvaldo. Te mando un fuerte abrazo y bueno, y entre bromas y entre chistes y divertidos, la vida hay que tomarla también así con ese tipo de alegría, Osvaldo, más allá que nuestro corazón. A veces decimos que tenemos alegría, pero en nuestro rostro también tenemos que volcarlo con una sonrisa a pesar de... El devocional de hoy que estoy preparando es interesante porque habla del contentamiento. Mira vos. Sí, el secreto del contentamiento. No importa cuáles sean nuestras circunstancias, podemos experimentar paz y gozo gracias a Jesucristo. Y Pablo lo decía, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Esto del contentamiento es un tema también muy interesante para aquellos que piensan que la están pasando mal o que no tienen suerte. No que la están pasando mal, que no tienen suerte mirando a otros que pareciera que tuvieran más suerte. Excelente, qué temazo, Osvaldo. Esto lo dejamos para la otra. Dejamos para la otra, de primero la comunicación y después la otra. Gracias, buenísimo. El secreto del contentamiento. Qué bueno, qué bueno. Y hay que ver justamente por las cosas que pasó el apóstol Pablo cuando decía esto, ¿no? Claro, y ahí vamos que aquí te vamos a decir, che, tengo una abundancia en todos lados, estoy espectacular, sabe que ni ahí me parezco. Gracias, Osvaldo, Juan Macio, un gran abrazo a vos, a tu esposa, chau. Osvaldo Juan Macio compartiendo con nosotros esta mañana, gracias. Todos estos datos de vida, esa información que nos llena el alma nos reconforta, así que esperemos que te haya gustado. Vamos a una tanda publicitaria y seguimos con el canal 2 de Andresito.